¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre la Cuaresma es solo la superficie? ¿Y si te revelara que por años has vivido esta temporada espiritual de forma incompleta, sin conocer el verdadero fuego que Dios diseñó desde las Escrituras? Hoy vamos a desenterrar un secreto que estuvo oculto a los ojos de muchos creyentes. La verdadera historia de la Cuaresma según la Biblia, no según tradiciones humanas. Lo que vas a descubrir en este video podría cambiar por completo tu vida espiritual. Porque la Cuaresma no comenzó con cenizas. Comenzó con fuego, con pruebas divinas, con encuentros sobrenaturales entre Dios y sus elegidos. Y si tú estás viendo esto, es porque también fuiste llamado a vivir algo mayor. La mayoría de las personas vive estos 40 días como una rutina. Ayunos externos, fórmulas repetidas, gestos que se han vaciado de sentido. Pero la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Desde Noé hasta Jesús Cristo, el número 40 está cargado de poder celestial. Es el número del desierto, de la formación, de la transformación radical. Este video no es más una reflexión. Es una llave que abre la puerta a una revelación que muy pocos se atreven a compartir. Aquí descubrirás por qué el desierto es la mayor escuela espiritual, cómo Moisés y Jesús vivieron los mismos códigos divinos, y qué significa realmente vivir una Cuaresma que encienda tu fe y transforme tu relación con Dios. ¿Te has sentido seco espiritualmente? ¿Cansado de repetir prácticas sin ver frutos? Entonces, este mensaje es para ti, porque vamos a escarbar en lo profundo de la palabra, a desarmar lo que la religión ha torcido y a reconstruir la esencia original de esta temporada santa. Y lo mejor, lo harás con base en la Biblia, con el ejemplo de los gigantes de la fe y con la guía de Jesús Cristo mismo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí no es solo información, es una experiencia espiritual que puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida con Dios. La pregunta no es si puedes vivir una Cuaresma poderosa. La pregunta es, ¿estás listo para dejar que Dios te transforme por completo? Aunque muchos asocian la Cuaresma con cenizas marcadas en la frente y ayunos rituales, su verdadero inicio no fue con cenizas, sino con fuego. Un fuego espiritual que arde en las páginas de la Biblia desde los tiempos más antiguos, revelando que esta travesía de 40 días no es invención humana ni tradición sin alma. Es una jornada profundamente conectada con la fe, diseñada por Dios como un camino de purificación, revelación y transformación. Cuando Noé esperó 40 días bajo la lluvia incesante, cuando Moisés subió al Sinaí rodeado de llamas y truenos, cuando Elías caminó hasta el Horeb impulsado por una fuerza sobrenatural, y cuando Jesús Cristo se retiró al desierto, todos ellos estaban participando de una misma realidad espiritual, una Cuaresma codificada por el cielo. No empezó en los templos, empezó en el corazón de los escogidos. La Cuaresma que Dios revela en la Biblia no es una práctica vacía, sino una experiencia vivencial. Es un fuego que consume lo superficial para encender lo eterno. Moisés, por ejemplo, no fue al monte por un ritual religioso. Fue llamado por una zarza ardiente que no se consumía, símbolo del poder de Dios que no se apaga. Allí, en ese fuego divino, comenzó su propio camino de 40 días. La fe no se trata de seguir costumbres sin propósito, sino de responder a los llamados ardientes de Dios que nos invitan a subir al monte, a alejarnos del ruido, a encontrarnos cara a cara con la voluntad divina. Esta es la esencia de la Cuaresma. No una tradición impuesta, sino una invitación personal y transformadora. Jesús mismo nos demuestra que la Cuaresma no tiene que ver con cenizas externas, sino con el fuego interior del Espíritu. Antes de predicar, antes de sanar, antes de enseñar, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no fue llevado por costumbre, sino por un propósito celestial. En el silencio, en el hambre, en la soledad, el Hijo de Dios enfrentó las fuerzas del mal y salió victorioso. Esta primera Cuaresma no fue pública, fue íntima. Y es ahí donde se enciende el verdadero fuego, en la intimidad con Dios, lejos de los ojos del mundo.
donde la fe se refina como el oro en el crisol. El fuego que representa el inicio de la Cuaresma también es el fuego del altar, el mismo que descendía del cielo para consumir las ofrendas aceptadas por Dios. Es un fuego que purifica, que santifica, que transforma lo ordinario en sagrado. No hay ceniza sin fuego previo. Las cenizas que vemos en la liturgia son símbolo de lo que ya ha sido quemado, de lo que fue entregado. Pero si no hubo entrega, si no hubo sacrificio, si no hubo búsqueda ardiente del rostro de Dios, entonces esas cenizas no son más que polvo sin sentido. La verdadera Cuaresma comienza cuando decidimos encender ese fuego dentro de nosotros, ese deseo ardiente de buscar a Dios con todo el corazón. Y por eso, antes de continuar con los siguientes aspectos de esta poderosa temporada espiritual, es necesario preguntarnos, ¿estamos viviendo una Cuaresma de cenizas o de fuego? ¿Estamos simplemente repitiendo lo que otros hacen o realmente estamos caminando con propósito hacia una transformación como la de Moisés, Elías o Jesús? Porque la Biblia no nos llama a imitar formas, sino a encender el espíritu. Y una vez que entendemos esto, es imposible no ver el patrón divino que se repite en la Escritura y que nos prepara para el siguiente gran misterio, el número 40. El número 40 no es una cifra cualquiera en la Biblia. No es casualidad, no es una elección humana ni un detalle sin importancia. Es un código divino, un número sagrado que representa el proceso completo de transformación, transición y prueba. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado el número 40 para marcar momentos críticos en la historia de su pueblo, y en cada ocasión hay un patrón de muerte simbólica del viejo yo y nacimiento de una nueva identidad. Noé vivió 40 días y 40 noches de lluvia que no solo limpiaron la tierra, sino que reiniciaron la humanidad. Fue un tiempo de juicio, pero también de misericordia. Fue una invitación a comenzar de nuevo. Y ese es el poder escondido en el número 40. Dios lo usa como umbral, como puente entre lo que fue y lo que será. Moisés, aquel a quien Dios escogió para liberar a Israel, también fue marcado por este número. Subió al monte Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches, en comunión directa con el Dios Altísimo. Éxodo 24:18. En ese tiempo, sin comer ni beber, fue sostenido únicamente por la presencia divina. Puedes imaginarlo. Un ser humano alimentado solo por la gloria de Dios, escribiendo las palabras que cambiarían la historia de un pueblo. La fe de Moisés fue forjada en esos días. No bajó con un mensaje propio, bajó con la ley, con la voluntad escrita de Dios para su pueblo. Esta experiencia de 40 días no fue solo un retiro espiritual, fue un acto de formación, una prueba de fuego. Es como si Dios le dijera, para guiar a mi pueblo, primero debes aprender a estar conmigo. Y eso, hoy, sigue siendo verdad para todo el que quiera vivir una vida alineada con el cielo. Israel también pasó por el crisol del número 40. 40 años en el desierto, no porque Dios los haya olvidado, sino porque necesitaban desaprender la esclavitud de Egipto y aprender la libertad de la fe. Dios no los llevó por el camino más corto, sino por el más necesario. Les dio maná del cielo, agua de la roca, su presencia visible en columna de nube y de fuego. Pero también los corrigió, los probó, los enseñó a depender de Él. Ese largo viaje fue una escuela. Una generación entera fue transformada y otra fue levantada. ¿Cuántas veces en nuestras vidas sentimos que estamos vagando, sin rumbo, en un desierto personal? Tal vez no entendemos que estamos atravesando nuestros propios 40, una temporada diseñada por Dios para prepararnos para la tierra prometida que aún no vemos. Y finalmente, Jesús Cristo, el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio con milagros, sino con 40 días en el desierto. No fue un paseo, fue un combate espiritual. Fue tentado, desafiado, enfrentado por Satanás en su momento de mayor debilidad humana, y aún así, venció. ¿Cómo? Con la palabra.
Cada tentación fue respondida con la Escritura. ¿Notas el patrón? Noé, Moisés, Israel, Jesús. Todos pasaron por sus 40. Porque antes de que Dios te eleve, primero te forma. Antes de la multiplicación viene la poda. Antes del poder viene la prueba. El número 40 es el horno donde la fe es refinada y donde los verdaderos siervos de Dios son moldeados. Así que si estás atravesando un tiempo difícil, prolongado, que parece no tener fin, no te desesperes. Tal vez no es castigo, sino preparación. Tal vez estás en tu propio 40, siendo transformado por dentro mientras esperas una nueva temporada. La Biblia no deja lugar a dudas. El número 40 es sagrado, un sello del proceso divino. No lo tomes a la ligera. Y ahora que lo hemos entendido, es hora de ver qué lugar ocupa ese escenario tan peculiar donde estos procesos se gestan, el desierto. Porque el desierto no es un castigo, sino una escuela, y allí se vive la lección más poderosa de todas. Cuando hablamos del desierto, muchas personas piensan en un lugar árido, vacío, sin vida. Pero en la Biblia, el desierto es mucho más que eso. Es el aula sagrada donde Dios forma a sus siervos. Jesús Cristo, antes de predicar, antes de sanar, antes de hacer milagros, fue llevado por el Espíritu Santo directamente al desierto. No fue casualidad, no fue un accidente, fue una cita divina. Allí, lejos de las multitudes, sin comida, sin compañía, sin ruido, comenzó su verdadera preparación. La fe no se forja en la comodidad, sino en la soledad. Y si Jesús pasó por el desierto antes de iniciar su misión, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar por estos tiempos de silencio, de prueba y de búsqueda profunda de Dios? Durante 40 días, Jesús no solo ayunó, sino que enfrentó cara a cara las 3 tentaciones que resumen los deseos más profundos del ser humano: saciar el cuerpo, engrandecer el ego y obtener poder. Satanás lo tentó a convertir piedras en pan, la necesidad física, a lanzarse del templo para ser aclamado por los ángeles, la vanidad espiritual, y a arrodillarse ante él para recibir todos los reinos del mundo, el atajo al poder. Pero Jesús, firme en la fe, respondió a cada tentación con la palabra, no con emociones, no con argumentos humanos, sino con la verdad eterna de las Escrituras. Eso nos enseña algo poderoso. En los momentos más críticos de nuestra vida espiritual, nuestra fuerza no está en lo que sentimos, sino en lo que creemos, y lo que creemos debe estar fundamentado en la Biblia. Ese mismo patrón lo vemos en 1900. Elías, quien también fue al desierto, solo, abatido, huyendo por su vida. Pero allí, bajo una retama, recibió alimento del cielo, descanso y dirección de Dios. Primero a Reyes 19. El desierto parece lugar de muerte, pero en Dios es lugar de encuentro. Es donde las distracciones se apagan y la voz del Espíritu se hace clara. Muchas veces, cuando la vida nos lleva a un lugar donde todo se derrumba, el trabajo, las relaciones, los planes, sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero ¿y si Él nos está llevando al desierto para hablarnos al corazón? En Oseas 2:14, Dios dice: la atraeré al desierto, y allí le hablaré a su corazón. Es ahí, en el silencio, donde la fe se vuelve real y donde dejamos de depender de nosotros mismos para confiar plenamente en Dios. Lo más impactante del desierto es que no es un fin en sí mismo, sino una preparación. Jesús salió del desierto con poder, lleno del Espíritu Santo, y comenzó su ministerio con autoridad. Lucas 4:14. No porque el desierto lo debilitó, sino porque lo purificó. Y lo mismo ocurre con nosotros. El desierto no viene para destruirte, sino para prepararte, para eliminar lo que estorba, para fortalecerte en lo invisible, para que cuando salgas de allí, estés listo para caminar en lo que Dios te ha llamado a hacer. El que evita el desierto, evita la madurez espiritual. El que huye de la prueba, huye de la promoción. Porque en el reino de Dios no hay gloria sin desierto. Y ahora que entendemos el poder transformador de este lugar sagrado, debemos mirar
de nuevo a aquel que lo vivió intensamente, Moisés. Porque no solo subió una vez al monte, sino 2 veces, y ambas durante 40 días. Cada experiencia, una revelación. Cada ascenso, un encuentro. Y es ahí donde la historia se intensifica aún más. Moisés no subió una sola vez al monte Sinaí. Subió 2 veces, y ambas durante 40 días y 40 noches. Cada una de estas subidas marcó profundamente la historia de Israel y revelan una de las realidades espirituales más profundas en toda la Biblia. En la primera ocasión, Moisés fue llamado por Dios para recibir las tablas de la ley, un acto que sellaría el pacto entre el cielo y un pueblo esclavo que había sido liberado. En ese momento, Moisés fue apartado del campamento, ascendió al monte y fue envuelto por la nube de la gloria divina. Allí, sin alimento ni agua, fue sostenido únicamente por la presencia de Dios. Éxodo 24:18. La fe lo alimentó. La voz de Dios lo fortaleció. Y lo que recibió no fue una enseñanza cualquiera, sino el testimonio eterno de la voluntad de Dios para su pueblo. Pero ese primer encuentro terminó en tragedia. Al descender del monte con las tablas en sus manos, Moisés vio que el pueblo había caído en idolatría. Habían construido un becerro de oro, olvidando al Dios que los sacó de Egipto. En un acto de indignación santa, Moisés rompió las tablas, Éxodo 32:19, entendiendo que el pacto había sido quebrado. Y entonces, en un giro que pocos entienden profundamente, Moisés sube de nuevo al monte, una segunda vez, durante otros 40 días. Pero esta vez, no solo como receptor de la ley, sino como intercesor del pueblo. Esta segunda subida tiene un peso espiritual aún mayor. Moisés no iba por instrucciones. Iba a suplicar por misericordia. Iba a enfrentar la justicia divina con el único argumento que el cielo no rechaza: la compasión y la fidelidad de Dios. Durante esta segunda estadía en el Sinaí, Moisés experimentó algo que muy pocos han vivido: la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. En Éxodo 34, leemos que su rostro resplandecía al descender, al punto que tuvo que cubrirse con un velo, no porque brillara por sí mismo, sino porque había estado cara a cara con la gloria del Altísimo. Este detalle no es decorativo. Es una señal del poder transformador de estar en comunión con Dios. La fe no solo cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra esencia. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más comenzamos a reflejar su luz. Jesús Cristo, siglos después, sería identificado como la luz del mundo, Juan 8:12. Pero Moisés ya había prefigurado esa realidad al brillar con la gloria prestada de lo alto. Y algo más asombroso: Moisés, durante esos 40 días, no comió ni bebió absolutamente nada. Éxodo 34:28. Eso es humanamente imposible. Pero cuando Dios te sostiene, las leyes naturales se doblan ante su poder. Moisés fue nutrido por la gloria. Fue un testimonio viviente de que, cuando estamos verdaderamente en comunión con el cielo, lo físico se vuelve secundario. Esta experiencia nos enseña que la búsqueda espiritual no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de nuestra disposición a rendirnos ante Dios por completo. Y en momentos como estos, cuando nos sentimos secos, vacíos o desconectados, debemos recordar que es en la entrega total donde el cielo desciende. El Sinaí no era solo un monte, era el altar donde Dios formaba a su líder. Y así, al contemplar estos 2 encuentros de Moisés, entendemos que la Cuaresma no se trata de repetir fórmulas ni de ayunar sin propósito. Es revivir este mismo viaje. Es volver al monte. Es presentarse ante Dios en humildad, clamar por su presencia y emerger de esa experiencia transformado, no por mérito propio, sino por gracia. Y con esta revelación ardiente en el corazón, podemos mirar con nuevos ojos lo que realmente significa vivir la Cuaresma, porque más allá del rito está la revelación. Para muchos la Cuaresma es simplemente un conjunto de prácticas: dejar de comer carne, rezar más,
asistir a ciertos actos religiosos. Pero cuando abrimos la Biblia y observamos cómo Dios trabaja con su pueblo, descubrimos que la Cuaresma no fue establecida como un ritual a repetir, sino como una revelación a experimentar. Es una jornada espiritual que invita al alma a despojarse de lo físico y buscar lo eterno. No se trata de tradiciones vacías, sino de una oportunidad sagrada para reavivar la fe, regresar al corazón de Dios y permitir que el fuego del Espíritu nos transforme desde adentro. Así como Moisés fue cambiado en el monte y Jesús Cristo venció en el desierto, la Cuaresma es ese espacio donde se suspende lo mundano para abrazar lo divino. No hay transformación sin rendición. Por eso, en esta temporada, el llamado no es solo a abstenerse de ciertos alimentos, sino a abstenerse de actitudes, hábitos y pensamientos que nos alejan de Dios. ¿De qué sirve dejar de comer carne si seguimos alimentando el rencor? ¿De qué sirve ayunar si nuestro corazón sigue lleno de orgullo? El verdadero ayuno que Dios desea, según Isaías 58, es soltar las cadenas de injusticia, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento y no esconderse en nuestro prójimo, es decir, vivir la fe de forma activa y compasiva. Jesús no se aisló para siempre después del desierto. Salió a tocar leprosos, a perdonar pecadores, a proclamar el reino de Dios. La Cuaresma nos prepara, no para escondernos, sino para salir como Él, con propósito. La Cuaresma, cuando es vivida como revelación, nos ayuda a vernos como Dios nos ve. No como esclavos de nuestras debilidades, sino como hijos que pueden ser renovados. Es una invitación divina a ser podados para dar más fruto. En Juan 15, Jesús dice que todo pámpano que da fruto, el Padre lo limpia para que dé más. Ese proceso duele, pero es necesario. Y es justamente durante esta temporada de 40 días que muchos descubren áreas de su vida que necesitan ser entregadas a Dios, heridas antiguas, miedos no confesados, sueños que se volvieron ídolos. La Biblia no está interesada en que nos volvamos más religiosos, sino más obedientes, más humildes, más sensibles al Espíritu. Esa es la revelación que transforma. Cuando entendemos que la Cuaresma es una oportunidad divina para ser moldeados, todo cambia. Ya no ayunamos para cumplir, sino para buscar. Ya no oramos para sentirnos bien, sino para estar en sintonía con el cielo. Ya no servimos por obligación, sino por pasión. Porque la fe no se trata de hacer cosas para Dios, sino de estar con Dios, de conocer su voz, de abrazar su palabra, de caminar como caminó Jesús Cristo. Y eso requiere que pongamos pausa al ruido del mundo y encendamos el fuego del Espíritu dentro de nosotros. No como un acto puntual, sino como un estilo de vida que nos acompaña más allá de los 40 días. Entonces, cada vez que alguien pregunte qué es la Cuaresma, no deberíamos responder con una lista de cosas que no se pueden hacer. Deberíamos hablar de la revelación que ocurre cuando el alma se encuentra con su Creador, porque esa es la meta. No renunciar por renunciar, sino renunciar para recibir. No morir por costumbre, sino morir para resucitar. No dejar cosas externas, sino dejarse transformar desde lo más profundo. Y ahora que comprendemos que la Cuaresma es una revelación divina disfrazada de temporada litúrgica, es hora de mirar con mayor atención el hermoso paralelo que existe entre Moisés y Jesús, dos figuras que vivieron la misma estructura espiritual con diferentes rostros. Cuando se estudia la Biblia con ojos espirituales, uno empieza a notar que nada está allí por casualidad. Cada detalle, cada número, cada evento tiene una conexión más profunda, muchas veces escondida a simple vista. Así es como se revela la tipología bíblica, un lenguaje divino en el que personajes del Antiguo Testamento prefiguran a Jesús Cristo. Y entre todas las figuras, Moisés es uno de los más fascinantes. No porque fuera perfecto, sino porque su vida fue un reflejo profético de lo que el Mesías vendría a hacer. Ambos tuvieron 40 días apartados, Moisés en la montaña, Jesús en el desierto. Ambos fueron sustentados directamente por Dios.
Ambos descendieron transformados, trayendo una nueva dimensión de relación entre el cielo y la humanidad. La tipología es clara. Dios estaba preparando el corazón de su pueblo para reconocer al Salvador. Moisés subió al Sinaí y recibió la ley escrita en piedra, símbolo de una alianza firme, pero externa. Jesús, en cambio, no solo recibió la palabra. Él era la palabra hecha carne, Juan 1:14. No vino con tablas, vino con un corazón abierto. Donde Moisés entregó mandamientos, Jesús ofreció gracia y verdad. La diferencia entre ambos no está en la misión, sino en la magnitud. Moisés fue siervo, Jesús es hijo. Moisés trajo normas, Jesús trajo transformación. Pero ambos pasaron por procesos similares, porque Dios usó a Moisés como una sombra profética de lo que vendría. El rostro de Moisés resplandecía al bajar del monte. Jesús es la luz misma que ilumina a todo ser humano. La fe no se trata solo de conocer la ley, sino de conocer al que la cumplió en plenitud. Otro paralelo impactante es que Moisés descendió del monte con la autoridad de Dios, y el pueblo tembló ante él. Jesús descendió del desierto con poder del Espíritu, y los demonios temblaron ante él. Moisés intercedía por el pueblo con súplicas. Jesús intercede con su sangre. Hebreos 7:25. Moisés rompió las primeras tablas por la infidelidad de Israel. Jesús rompió las cadenas del pecado por la fidelidad del Padre. Cada gesto, cada escena, cada momento tiene su eco en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Jesús dijo en Juan 5:46, «Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él», estaba revelando este misterio. Jesús no fue un líder más. Fue el cumplimiento vivo de todas las sombras del pasado. Pero hay una diferencia clave que no podemos ignorar. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, a pesar de todo lo que hizo. Jesús, en cambio, no solo entró al reino, sino que abrió la puerta para que todos podamos entrar con él. Moisés fue testigo desde lejos. Jesús es el camino directo, Juan 14:6. Eso nos enseña algo crucial. La fe no se perfecciona en los símbolos, sino en la presencia real de Dios. La Biblia nos prepara para no conformarnos con las figuras, sino para abrazar la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Y así como el pueblo miraba a Moisés con reverencia, hoy debemos mirar a Jesús con adoración. Porque todo lo que Moisés hizo, Jesús lo superó en poder, profundidad y eternidad. Este paralelismo entre Moisés y Jesús no es solo una curiosidad teológica. Es una revelación que transforma nuestra manera de ver la fe, la Biblia y la relación con Dios. Nos recuerda que hay un diseño divino desde Génesis hasta Apocalipsis y que cada historia, cada número, cada escena apunta a Él. Y ahora que entendemos que la Cuaresma no es solo una práctica, sino una preparación espiritual al estilo de Moisés y de Jesús, es momento de descubrir cómo podemos vivirla en la práctica diaria, no como espectadores, sino como discípulos que caminan con propósito. Hablar de la verdadera práctica de la Cuaresma es, en esencia, hablar de volver al corazón. Porque esta temporada no se trata simplemente de abstenerse de alimentos, ni de seguir un calendario litúrgico. Es una oportunidad divina para reconectarse con Dios de una manera profunda, personal y transformadora. No se trata de limitar el cuerpo, sino de liberar el alma. No es una dieta religiosa, es una llamada celestial. La fe, en su forma más pura, no se basa en lo que dejamos de hacer, sino en cómo permitimos que Dios nos transforme a través de lo que decidimos vivir con intención. En la Biblia, cada hombre de Dios que vivió una Cuaresma, Moisés, Elías, Jesús Cristo, no estaba siguiendo una rutina, sino respondiendo a una convocatoria sagrada. Moisés subió al monte no por costumbre, sino por un encuentro. Elías caminó 40 días hasta el Horeb, no para cumplir una penitencia, sino para escuchar la suave voz del Altísimo. 1 Reyes 19:8-12. Jesús se adentró en el desierto, no para ser admirado, sino para vencer en lo oculto.
Ninguno de ellos buscaba reconocimiento. Todos buscaban revelación. Eso nos enseña algo esencial. La verdadera práctica de la Cuaresma es íntima. No necesita ser anunciada, necesita ser vivida. Es en el secreto donde se construye una fe inquebrantable, donde se aprende a confiar más en la palabra que en los sentidos, donde Dios revela cosas que no se oyen en la superficie de la vida cotidiana. La Biblia nos recuerda que Dios no se agrada de sacrificios vacíos, sino de corazones rendidos. Salmo 51:17. Por eso, la Cuaresma debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser redireccionadas hacia Dios? ¿Qué prioridades deben ser realineadas? No se trata de cumplir una lista, sino de redescubrir el propósito por el cual fuimos creados. Tal vez tu Cuaresma no es dejar el pan, sino dejar la ansiedad. No es dejar la carne, sino el rencor. Tal vez lo que necesitas entregar no está en tu plato, sino en tu alma. Porque Jesús Cristo no vino a mejorar nuestras costumbres religiosas, vino a renovar nuestro corazón. Y esa renovación empieza cuando decidimos caminar con Él hacia el interior de nuestro desierto personal. La oración en este tiempo cobra un nuevo sentido. No es recitar palabras, es dialogar con el Creador. Es presentarle nuestras batallas, nuestras dudas, nuestros deseos más profundos, con la certeza de que Él nos escucha. Y no solo eso, que Él responde. La Biblia está llena de promesas para aquellos que se acercan a Dios con sinceridad. Santiago 4:8 dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». ¿Qué más podríamos necesitar? Este es el momento de levantar altares personales, de abrir la Biblia no por rutina, sino por hambre de revelación. De buscar a Dios no por miedo, sino por amor. Y en ese proceso, experimentar una Cuaresma que deja marcas eternas. Así que, querido oyente, la Cuaresma no es una carga, es un regalo. No es un castigo, es una llave, es un camino que ya fue recorrido por los grandes hombres de Dios y ahora se abre ante ti. No camines por él solo con los pies, camina con el alma, con fe, con entrega, con la certeza de que cada paso te acerca más a la presencia viva de Dios. Porque quien atraviesa el desierto con Jesús nunca sale igual. E agora que hemos chegado ao fim dessa jornada de 7 etapas, é momento de preparar nosso coração para aquilo que está por vir. Uma introdução poderosa que vai despertar a alma de quem ainda não entendeu a profundidade do que é viver uma verdadeira Cuaresma. Y ahora que has visto lo que nadie te contó sobre la Cuaresma, quiero preguntarte directamente, ¿estás dispuesto a vivir estos 40 días como una verdadera experiencia de transformación espiritual? ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia, tu lucha, o incluso tu revelación personal durante esta temporada. Si este video encendió tu fe, o te hizo ver la Cuaresma con nuevos ojos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que seguirán revelando verdades ocultas en la Biblia y profundizando tu caminar con Dios y con Jesús Cristo. Y ya te adelanto, el próximo video que aparecerá en tu pantalla es imprescindible para ti, porque revela otra verdad bíblica que ha sido ignorada por siglos. Haz clic sin dudarlo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.